65 años. Esto fue analizado por un profesional con datos oficiales por parte del Ministerio de Salud de la Nación y vamos a conocer más detalles porque vamos a hablar con él. Estamos hablando de Jorge Aliaga. Él es físico, investigador del CONICET y también secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham. Jorge, un gusto, buenas tardes. A Yelén Herbel y Tiago Romero los saludamos en Canal 11 desde la ciudad de Paraná. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por el llamado. Por favor, gracias a usted por el tiempo. Cuéntenos, ¿con qué se ha encontrado con estos datos que ha analizado del propio Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, mira, primero, ¿de qué estamos hablando? Todos los años el Ministerio de Salud saca un anuario que condensa los nacimientos y las defunciones que ocurrieron. Esa información la generan las provincias, porque son las que registran las partidas de nacimiento y de defunción. Y después la remiten al Ministerio de Salud, que junta toda esa información. Eso lamentablemente todavía no es digital, algunas provincias todavía no lo tienen digital, con lo cual hay una demora. Entonces lo que publicó hace un mes el Ministerio de Salud son los datos del año 2024. Es el último dato que se conoce. Lo que uno observa en el año 2024 es que hubo más muertos de lo que uno esperaría. Uno puede comparar, por ejemplo, cuántos muertos venía habiendo en años anteriores, por ejemplo, en el 2015 a 2019, previo a la pandemia, para tener una idea, o puede tener una comparación con respecto al año 2023, que había sido bastante parecido a previo a la pandemia, y lo que encuentra es que en el año 2024 hay más fallecimientos. En particular, cuando uno mira la información por mes, porque está desagregada por mes, lo que ve que se concentran en el primer semestre del año 2024. Y no se concentran, por ejemplo, bueno, primero, ¿por qué en la nota dice los mayores de 75? En realidad hay más muertes en todas las edades, pero la mayor cantidad, el número mayor de muertes se concentra en el año 20, digamos, en las edades mayores, porque simplemente la gente muere más cuando tiene más años. Entonces es más evidente en número, no en porcentaje, pero en número es más evidente en los mayores. ¿La mayoría son por enfermedades? ¿Qué causas? Septicemias, por ejemplo. Eso es una cosa que se ve bastante en todo el mundo porque por el mal uso de antibióticos cada vez hay más resistencia, funcionan menos los antibióticos. Entonces, cuando tenés una infección que requiere el uso de antibióticos, el cuerpo responde menos. Y también de otras causas que son más generales. Por ejemplo, enfermedades circulatorias, enfermedades respiratorias, etc. Y en cuanto al porcentaje, no sé si lo manifestó Jorge, ¿de cuánto fue ese aumento? Sí, mirá, normalmente hay 320, 330.000 fallecidos por año. No, separemos la pandemia, ¿no? Que ahí fue una situación muy excepcional. Pero sacando eso, más o menos ese es el número, y lo que se vieron unos 30.000, 35.000 más de lo esperable. Podría ocurrir que sea alguna enfermedad específica, por ejemplo, no sé, alguna variante de COVID o algún virus de influenza que no fue bien diagnosticado y que entonces se asignó la muerte a una causa que no es la de fondo. Si fue una cosa así, el año 2025, que va a aparecer recién los datos el año que viene, debería volver a la normalidad, digamos así. Si no, habrá que entender por qué. Porque también otra posible causa es si la gente, por ejemplo, va menos a hacerse revisar, a hacerse atender, si toma menos medicamentos, también te va a generar una mayor cantidad de fallecidos. Pero eso, digamos, eso lo vamos a ver cuando tengamos un poco más de información, en particular el año que viene. Por ahora lo único que vimos es que el año 2024 hubo más fallecidos de los esperados. Y en el primer semestre. Eso es lo concreto. ¿Hay alguna zona del país donde se hayan registrado más muertes? No, mira, en general es todo más o menos parejo, digamos. Obviamente, en números absolutos, en las provincias que tienen más población, obviamente, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
pero en principio no hay un análisis. Hubo también en el año 2024, pero no cambian los grandes números. Hubo fallecimientos por dengue, por ejemplo. Claro. Que, digamos, a lo mejor fueron 1000, que fue porque ese año hubo un brote de dengue muy importante. Eso no se debería volver a repetir en el 2025 porque, afortunadamente, a pesar de que se preveía que 2025 iba a ser muy complicado por dengue, después no lo fue. Pero, digo, por ejemplo, ahí tenés un caso que seguramente en algunas provincias, en particular del norte, fue afectado especialmente por esa enfermedad. Jorge, hay una categoría que usted detalla como causas externas. Dentro de ello están los accidentes de tránsito. ¿Hubo algún dato que le haya llamado la atención? Mira, ahí están los accidentes de tránsito, están también los suicidios, están también los accidentes de caídas y demás que generan fallecimientos. En los mayores se ve un aumento, no en accidentes de tránsito ni tampoco en suicidios, sí en accidentes de caídas y demás. Bueno, por ejemplo, en la pandemia habían bajado las causas externas, en particular en el 2020, porque, bueno, parte, si querés, la consecuencia de no estar tanto en la calle era que había menos accidentes de tránsito, Se por entiende. ejemplo. Bueno, eso obviamente ya hemos retornado a números, digamos así, normales, entre comillas, ¿no? Uno esperaría que haya la menor cantidad de accidentes de tránsito posible, pero sabemos que eso ocurre. En los mayores, yo creo que el número que llama más la atención son los que tienen que ver con accidentes, no con suicidios, sino con accidentes de tránsito, accidentes normales, digamos. Que es un poco, digo, para traer a la actualidad, ¿no? Lo que pasó la semana pasada con Brandoni, ¿no? Que tuvo un accidente en la casa, se cayó, eso le generó un hematoma que terminó falleciendo. Jorge, interesante el trabajo que realizó. ¿Dónde lo encontramos al informe completo? ¿Está publicado? Sí, yo tengo un sitio web, jorgealiaga.com.ar, ahí está puesto público todo el detalle, si bien se difundió un poco porque la periodista de ciencia Nora Bar lo trajo a cuento, hizo una nota sobre eso. Sí. Bueno, el informe completo está en la web. Claro. ¿Es lógico que todavía no estén los datos del 2025 o hay un retraso que haya sido publicado? No, por eso es lo que yo le decía. En septiembre del 2020 se firmó un acuerdo entre todas las provincias de pasar a digitalizar. Si la información de fallecimientos estuviera digitalizada, uno a fin de cada mes podría saber quiénes fallecieron en todo el mes. Bueno, eso no está todavía en todas las provincias. Entonces sigue habiendo un retraso de un año y pico hasta que se conocen los datos. Como les decía, en marzo del 2026 se publicó el anuario 2024. Obviamente es muy tarde, incluso para tomar políticas. Supongamos que lo que pasó en 2024 fue algo que pudiera ser subsanado con políticas. Bueno, si no conocemos qué está pasando ahora, difícilmente corregirlo. Así que estamos sabiendo todo cuando es demasiado tarde, ¿no? Muy claro, Jorge Aliaga. Gracias por el tiempo en la tarde de hoy. Muy amable, ¿eh? No, por favor, a ustedes, que vayan bien. Interesante luego poder